Cortes. Hola, hoy nos toca hacer el resumen del Pleno del Ayuntamiento de Lloret de Mar celebrado el 24 de septiembre. El único punto importante que había era el dar cuenta, el hacer el balance económico del ejercicio 2017, del presupuesto del 2017 del Ayuntamiento. Nosotros hicimos una intervención en la que analizábamos políticamente los ingresos y los gastos de este presupuesto cerrado. En cuanto a los ingresos, tenemos que decir que tanto el IBI y el impuesto de circulación se ha recaudado aproximadamente, de media, un 20% menos de lo presupuestado. Eso quiere decir que la gente tiene problemas en hacer efectivo en un solo pago determinados impuestos. Y lo que nos sorprende es que el equipo de gobierno no haya puesto en marcha una medida que nosotros pactamos con ellos en las ordenanzas fiscales, que era el pago a la carta, la elaboración de la ordenanza del pago a la carta, que hasta incluso nosotros les hicimos un borrador. Evidentemente no tienen interés pues, en tirar adelante, facilitar a las personas que puedan pagar en cómodos plazos los impuestos. Por otro lado, también el tema de los ingresos, cabe destacar que la Generalitat debe al Ayuntamiento de Lloret de Mar 2,5 millones de euros. Y también decir que las grandes empresas, Telefónica, el casino, la empresa que gestiona el agua en Lloret de Mar, pues deben el 100% de lo que tienen que pagar al Ayuntamiento. En cuanto a gastos, hay que decir que ni tan siquiera son capaces este equipo de gobierno de Convergencia, Partido Socialista y Esquerra Republicana, ni tan siquiera son capaces de acertar en los gastos fijos. Por ejemplo, hay 2 alquileres donde se tuvo que hacer una modificación de crédito para poder acometer el gasto. Son 2 alquileres de 2 locales de la Escuela de Hostelería, concretamente, donde se tuvo que hacer una modificación de 9.000 euros. Y esto nosotros creemos que a 31 de diciembre del año anterior se tendría que haber previsto la cantidad fija para después no tener que hacer una modificación de crédito. También nos extraña mucho que en cuestiones que son capitales para Lloret de Mar, como puede ser la promoción económica, comercio y fomento de la ocupación, no se ejecutaran la totalidad de las partidas. Es decir, que de un remanente no tuvieron ideas, no tuvieron voluntad política de gastar ese dinero en cosas que nosotros creemos que son necesarias, como es la promoción económica, como es el comercio y como es el fomento de la ocupación. O, por ejemplo, en actividades turísticas, de lo presupuestado se gastó 0. Y en cuanto a obras, hay que decir que en la mayoría de los casos no han ejecutado la partida o hasta incluso ni tan siquiera han gastado un euro. Por ejemplo, en Camins de Ronda, tanto que el equipo de gobierno se harta de que son muy necesarios para traer un turismo cultural, un turismo de naturaleza, había una partida de medio millón de euros y solamente se han gastado 9.000. En cuanto a vías públicas, arreglo de calles, había una partida de casi 1 millón de euros y solamente se han gastado el 45% de lo presupuestado. Cuando hay calles del centro de la ciudad, como pueden ser la calle Camí de las Cabras o el carrer San Buenaventura, que desde hace más de 2 años están esperando que se arreglen, y eso que existe una partida presupuestaria correspondiente. En cuanto a las actuaciones en el barrio del Molí, no se ha gastado ni 1 euro, así como en el carril bici. También, que tanto se ponen medallas en el pecho de que van a hacer y van a arreglar la Plaza Pere Turrén para hacer un centro y transformar aquella zona, de lo presupuestado tampoco se ha gastado nada. En definitiva, tenemos que decir que es un balance económico que lo que refleja es la incapacidad del equipo de gobierno para ejecutar sus propias propuestas. Son, por decirlo de una manera muy clara, unos chamanes, son unos vendedores de humos. Y lo único que hacen con los titulares de prensa es lo único que tienen, y no ejecutan las partidas presupuestarias que están para eso precisamente. Y un balance económico lo que hace es única y exclusivamente mostrar el grado de ejecución de las promesas electorales o de los compromisos adquiridos. Y hemos visto que este equipo de gobierno de Convergencia, Esquerra Republicana y el Partido Socialista no cumple con sus promesas electorales y lo único que hace es vender humo.